¿Qué pasa, chicos? Hoy hablaremos con Teresa Cota, que asesora las mayores fortunas de España y que desde bien pequeña aspiraba a ser una de las mejores abogadas del país. Y quédate en este vídeo para ver cómo asesora un patrimonio de más de 800 millones de euros. ¡Vamos! Buenas. Hola, Mar, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teresa? Muy bien, bienvenido. Encantado de estar aquí. Para la gente que nos conoce, ¿cuánto es el patrimonio que vosotros asesoráis? 800 millones aproximadamente. 800 millones, pero se dice rápido, pero son muchos ceros. ¿Cómo empezaste tú dentro del mundo de la abogacía? ¿Cuál es lo que te mueve dentro? Yo desde pequeña he sido muy peleona. Todo el mundo decía que era abogada de causas pobres cuando era pequeña. Siempre me ha gustado mucho luchar. Empezó mi padre siendo él solo en un despacho muy pequeño. ¿Sí? Y ya hemos ido creciendo, hemos ampliado espacio y pues, en ello estamos, ese es el camino. ¿Y cómo era la Teresa cuando tenía 10 años? ¿Cuál es el sueño que tenía? Yo siempre he querido ayudar a los demás, de alguna manera. Vuelvo otra vez a la empatía, o solidarizo mucho con cuando a alguien le pasa algo malo. La justicia era como mi sentimiento. Ya desde bien pequeña con el mazo en la mesa, bueno, el mazo de cierta manera. Sí, la justicia. A mí que algo sea justo o injusto, mi frase favorita era no es justo, cuando era pequeña. A pesar del patrimonio que gestionan, que no es poco, quiero aprovechar para indagar y preguntarle a Teresa consejos que puedan ser útiles para jóvenes emprendedores. ¿Qué tips iniciales les podemos dar para prevenir problemas legales? Yo como punto de partida creo que es fundamental cualquier persona que quiera emprender que se asesore bien de cómo estructurar su negocio. Hay gente que le valdrá ser autónomo en los inicios y gente que por el modelo de negocio, por el tipo de actividad que quiere desarrollar, pues estaría mejor enfocarlo o estructurarlo mediante una sociedad de capital, ya sea limitada, sea anónima. Entender bien cuál es el negocio, cuál es la actividad que quieren desarrollar y definirla o estructurarla muy bien desde el principio, desde la base. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los principales errores que tiene un joven emprendedor legalmente? Le dices, hostia, siempre la cagan en esto. ¿En qué sería? Bueno, yo diría que hay tres. Una, precisamente, no firmar nada cuando se asocian. El pacto de caballeros de, bueno, si somos amigos. Sí, bueno, sois amigos, pero también sois socios. Y creo que hay que separar la esfera amistad de la esfera estar asociados. O sea, firmar precisamente esto. No proteger los activos de la compañía, es decir, no darle valor a, bueno, ya registraré la marca en un futuro, por ejemplo. Llega alguien más listo, te la registra cuando ya la has estado gestionando. Y ya la has liado, porque el que primero que llega y demuestra, es el que primero se la registra, tiene el derecho de preferencia. Dejar todo por escrito, registrar la marca. Exacto. Y el último, cumplir y tener mucho cuidado y cumplir bien tanto con la ley de servicios de la sociedad de la información, que parece que no, el e-commerce, y con la ley de protección de datos. Y ahora vamos a pasar al libro de los consejos, que principalmente es, en esta libreta pues tienes que escribir un consejo que le darías a un joven emprendedor y al final del vídeo lo revelaremos. Pues ya tenemos aquí el consejo, que bueno, después lo revelaremos. Ahora hay una cosa que sinceramente me hace especial curiosidad, es que los abogados cuando hacéis los juicios lleváis una toga, ¿no? Sí. ¿La podríamos ver? Sí. Venga, vamos. Vamos. Y esto es la famosa toga. Sí, eso es. Y te la pones y esto normalmente es lo que tienes que llevar cuando vas a un juicio. Para subirte en un estrado en un juicio es obligatorio que abogados y procuradores lleven toga. ¿Siempre? Siempre. Es un símbolo de la profesión y de respeto en cuanto a la sala. O sea, en la sala se guardan mucho las formalidades. Tú a un juez tienes que empezar con su venia, señorías. Como en las series. Bueno, en las españolas. Pues vamos a dejar un poco el teatro aparte y bueno, ¿dónde vamos ahora? Vamos a mi casa, os invito a comer. Pues venga, vamos, bueno, deja la toga que supongo sí, que no vamos a... ¿Tú normalmente cómo es tu rutina aquí? ¿Tú vas a las 8 de la mañana? Salgo de casa como a las 8:15, dejo a los niños en el colegio y de ahí me voy a la oficina. Si tengo juicio o si tengo una reunión en un cliente o si tengo viaje, que me pasa muchas veces, entonces no llevo a los niños yo. ¿Viaje por España o fuera? Normalmente por España, pero también me ha pasado que sea fuera. ¿Cómo es el proceso como dentro de un juicio? ¿Cuántos meses más o menos? Pues ese es la gran lacra el gran problema ahora mismo. Son los tiempos de la justicia, porque depende de dónde estés. O sea, por ejemplo, un juzgado en Fuenlabrada es rapidísimo y en 4 meses se ventila un procedimiento, que eso es poquísimo, y yo he tenido procedimientos que llevan 3 años en el mismo juzgado. Entonces la gente Es decir, 3 años con el mismo caso. Sí.
Y entonces ese es el gran problema. La justicia es lenta. Yo siempre digo que la justicia lenta no es justicia, porque yo necesito una solución o que se haga justicia en un momento concreto. Y también otra cosa que a veces dicen es que siempre te tienes que tener un buen abogado cerca. ¿Por qué? Porque en todos los aspectos de la vida necesitas un abogado, para todo. Por ejemplo, un caso cotidiano que pueda pasarle a alguna persona que no esté viendo ahora. Mira, desde que han tenido un problema con una aerolínea en un vuelo, que les han cancelado el vuelo porque sí, por unas condiciones meteorológicas no les quieren realojar, etcétera. Alguien que quiere empezar un negocio, tiene una idea muy clara, muy concreta, quiere emprender, pero no sabe cómo estructurarse. ¿Y crees que muchas veces, bueno, al menos lo que creo un poco yo desde fuera, no se hace por el propio desconocimiento? Sí, yo creo que la gente tiene siempre el sentimiento de que el abogado está solamente cuando te pasan cosas malas o para salvarte del problema, ¿no? Yo creo que es al revés. Si usáramos más el asesoramiento preventivo, por ejemplo, sí, minimizaríamos más riesgos. ¿Cuáles crees que han sido los momentos más destacados de tu carrera dentro de la abogacía? Creo que el momento inicial, yo empecé como con mucha inseguridad, porque al final tienes un trabajo con mucha responsabilidad, tienes que hacerte cargo de un problema de una persona, que para esa persona ese problema es fundamental, entonces al principio quizás me agobiaba mucho. Porque en cierta manera también es una responsabilidad. Antes hablábamos de que asesoras a 800 millones de patrimonio. ¿Cómo es el peso de tener como esta presión encima de tener tanta responsabilidad? Pues hay que aprender a gestionarlo. Es la ansiedad. O sea, para mí mi mayor enemigo o mi amigo no invitado en esta vida ha sido la ansiedad. A mí me genera mucha ansiedad el decir, al principio sobre todo, ahora lo manejo de otra manera, pero al final lo que tienes que aprender es a entender que tú eliges una estrategia, te lo estudias, confías en ella, te asesoras bien y con eso puedes asesorar bien a tu cliente o a quien sea. ¿Cuáles han sido un poco las mayores lecciones después de toda esta carrera? Que aún sigue, obviamente, pero ¿cuáles han sido estos puntos clave? Para mí hay que saber escuchar y entender qué quiere, qué necesidad. No es un trabajo meramente mecánico. O sea, yo creo que cuando alguien te plantea un problema o una situación, detrás hay algo más. Hay que aprender, para mí, leer a las personas. No quedarte en, pues mira, quiero hacer esta estructura o quiero hacer este contrato y ya está. Entonces, entender bien el negocio, a dónde quieren llegar y entender bien cuál es el objetivo que persiguen, porque a veces están equivocados con el objetivo que persiguen y quizás ellos están como muy enfocados en que quieren hacer eso, pero no se dan cuenta que si reconfiguran el objetivo podríamos llegar de otra manera más sencilla. Entonces, yo creo que escuchar y entender, saber escuchar y entender. ¿Qué vamos a preparar hoy? Pasta carbonara. Y ahora, para terminar, Teresa, con las 3 últimas preguntas, es que ¿qué consejo le darías a la Teresa de 20 años? Que arriesgara más, que se atreviera más, que a veces salir de la zona de confort te aporta mucho. He salido como más al final, ¿sabes? Me ha costado más, a lo mejor, salir de mi zona de confort. ¿Y por qué crees que, de cierta manera, cuando tenías 20 años te daba este miedo a salir fuera? Bueno, seguramente quizás la inmadurez o un poco la inseguridad, ¿no? O sea, la inseguridad siempre. Y yo creo que cuando sales de tu zona de confort das lo mejor de ti mismo. Es como cuando te vas de intercambio, te vas de Erasmus o lo que sea, ahí siempre das tu mejor versión. No vas a estar de mal humor para un día para 4 meses o 5 meses que estás, no vas a estar con el pie torcido, que puedes tenerlo. Entonces cuando estás en tu rutina, en tu seguridad, en tu refugio seguro, sí que te permites ser tú en todas tus facetas. Y creo que cuando sales de la zona de confort te fuerzas a dar lo mejor de ti mismo. ¿Te has perdido alguna oportunidad por no atreverte a salir de la zona de confort? Sí, me he perdido alguna oportunidad de algún proyecto que me ha dado miedo y no me he atrevido o no me he lanzado. Profesionalmente hablando, no me he lanzado, me ha podido la inseguridad. Y al final, luego cuando lo reflexionas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que salga mal. Bueno, pues salió mal y cierras y empiezas otra cosa. O sea que sí que creo que hay que atreverse. Vamos a ir ahora con la sección de, como ya sabéis, de el libro de los consejos. El consejo que nos ha dicho, bueno, que nos ha escrito antes Teresa, si lo quieres leer. Este consejo quiero decir que me lo dieron en la universidad y lo apliqué de una manera y creo que es un consejo que aplico mucho. De un profesor que me pareció maravilloso y se lo tomo prestado y lo he reformulado. Y dice que no dejes por escrito nada que no quieres que llegue a otra persona, porque sea como sea le terminará llegando. Y luego, aplicado desde el mundo de la abogacía y
En sentido contrario, siempre aterriza por escrito todo aquello de lo que creas que puedes necesitar una prueba el día de mañana. Estás teniendo una conversación, pero no he conseguido que tú me reconozcas X o que sí, o que vamos a llevar adelante esto, pero no me lo estás diciendo por escrito. Y al final las palabras se las lleva el viento. Entonces tú después de una conversación manda un correo. Tal y como hemos comentado en nuestro... Sí. Eso lo aplico mucho también. Eso desde ese punto de vista como más legal. Y ya para terminar con la última pregunta, es que ¿qué mensaje le darías al mundo? Que fueran más empáticos, que se pusieran en los zapatos del otro. La gente últimamente es muy... Bueno, últimamente no, en general es como muy... piensa mucho en sí mismo. Y creo que si pensáramos un poco más en los demás, y nos pusiéramos un poco más en los zapatos, en todos los ámbitos de la vida, nos sería mejor a todos. Empatía. Yo creo que al final también supongo que tiene que ser un valor que ha ido muy arraigado también en la parte de tu carrera como abogada. Y yo creo que no hay mejor manera de terminar este vídeo. Decir que, bueno, gracias por dejarnos pasar un poco el día contigo, ver una historia un poco diferente a veces de lo que tenemos del típico emprendedor. Y nada, y esto ya más dirigido para vosotros, que si os queréis suscribir aquí abajo, que ya podéis ver que estamos trayendo personas súper influyentes y sobre todo también para formar parte de esta comunidad de jóvenes soñadores. Es decir que, bueno, si os está molando el contenido, le podéis dar un like y suscribiros aquí abajo, supongo. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Ya seguimos emprendiendo. Adiós. Hasta luego.